Buenísimos días, mis queridos alumnos de Macroeconomía 1. Bienvenidos a esta semana número 5, en la cual tendremos dos reuniones. Esta, o de 2 días. Esta, donde vamos a conversar sobre la estructura del parcial. Obviamente voy a contestar todas las preguntas o dudas que tengan referente a la estructura del parcial. Y el jueves y mañana, martes, tenemos a las 5 de la tarde la resolución de los modelos de ejercicio y exámenes que les mandé, en los cuales yo voy a corroborar si ustedes lo que respondieron está correcto o no está correcto. Luego, como saben, el jueves es el primer parcial. Justamente vamos a ver los lineamientos de ese primer parcial. Y una vez que esté cubierto este tema, vamos a concluir el tema de crecimiento económico de la unidad 2, que obviamente no va para el parcial, ¿sí? Entonces, arranquemos. A ver, ¿qué les tengo aquí como instrucciones? Estas son las mismas instrucciones que se van a conseguir en el parcial, ¿ok? El parcial es el 11 de noviembre y tiene una duración de 150 minutos. Desde el momento que usted ingrese, tiene 150 minutos. Ojo, el horario en el que le va a estar abierto el examen es de 6:40 de la mañana a 10:40 de la mañana. Obviamente, para que usted tenga estos 150 minutos, tiene que entrar en este tiempo suficientemente con holgura para que le den los 150 minutos. Si usted entra a las 10, solo va a tener 40 minutos, ¿ok? Eso es importante que lo recuerden porque hay gente que se confunde con eso. Me encanta ponerlo antes de las 7 de la mañana para que no los agarre ese tránsito pesado que ocurre a las 7 de la mañana, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué vamos a evaluar? Unidades 1 y 2, la unidad 2 hasta el ingreso nacional disponible. La ponderación de la prueba, 20%. Es una prueba asíncrona, significa eso que usted tiene 4 horas para entrar a la prueba en un horario comprendido entre las 6:40 de la mañana y las 10:40 de la mañana, ¿ok? Solo tendrá un intento para realizar la prueba. Si tiene problemas de conexión al momento de presentar el examen, tome una foto de su pantalla de PC o laptop y me la envía por WhatsApp. Cualquier complicación que a usted se le presente, avísemelo inmediatamente para ver qué tanto lo podemos resolver. Si es una cosa que le impide presentar en ese momento, dependiendo de las razones que usted me dé, pues va a tener obviamente la posibilidad de presentar de nuevo la prueba, ¿ok? La prueba está elaborada en base a 4 puntos. ¿Qué va a encontrar en la prueba? Oído el tambor, esta es la estructura del examen. Va a encontrar 5 preguntas de selección simple con 0,1 puntos cada una de valor. Va a encontrar 5 preguntas de verdadero o falso, igual 0,1 puntos cada una. Va a encontrar preguntas de completación. Las preguntas de completación son sobre los conceptos de las variables macroeconómicas, ¿ok? Va a aparecer allí el concepto y usted tiene que decir a cuál se refiere. Entonces, generalmente debería ser un regalo. Trate de colocarlo como está en la guía. Si por casualidad no lo coloca como está en la guía, no se preocupe. Cuando yo hago la revisión, si las palabras que usted utilizó definen la variable macroeconómica, yo no tengo ningún problema en reconocerle la respuesta como correcta, ¿ok? Luego va a tener 5 preguntas de selección simple con imágenes, que también vale 0,1 puntos. ¿Qué significa eso? Significa eso que usted va a tener o un esquema de flujo circular de la renta, o un esquema del proceso de formación y acumulación de Adam Smith, o una gráfica de la oferta y la demanda agregada, o una gráfica de la curva de Phillips, o qué más esquemas tenemos allí. Tenemos muchísimos imágenes, ¿ok? Y sobre esa imagen se coloca la imagen y se colocan 4 opciones de manera de que usted escoja una, ¿ok? Todo el examen está autocontenido y autoevaluado. No hay preguntas abiertas, no hay preguntas de desarrollo. Como ven, desde la sección A hasta la sección D van los primeros 4 puntos, ¿ok? ¿Qué vienen después?
2 ejercicios. Cada ejercicio vale 1 punto, ¿ok? Dentro de estas 4 preguntas hay 2 puntos y luego viene una pregunta que lo llamamos problema de desarrollo, ¿ok? Una pregunta de desarrollo, que es para calcular pi corriente, pi constante. Ojo, sigue siendo una pregunta de selección simple. ¿Qué significa eso? Usted va a conseguir una data, con esa data usted va a tener que calcular pi corriente, pi constante y deflactor del PIB. ¿Por qué? Porque entre las opciones le va a aparecer o cuál es la tasa de crecimiento o cuál es la tasa de inflación. Entonces usted va a tener 4 opciones con tasa de crecimiento o tasa de inflación. Como saben, la tasa de crecimiento se calcula con la variación del PIB real o constante, ¿ok? En el caso de la tasa de inflación, la tienen que calcular con la variación porcentual del deflactor del PIB para que obviamente la alternativa que encuentren tenga un valor aproximado al suyo. Usted va a tomar la opción donde el valor aproximado se acerque más al valor que a usted le dio, ¿ok? Eso pasa tanto en ese problema como en el otro problema. El otro problema es para calcular el ahorro y decir si la economía es acreedora o deudora neta. Entonces, obviamente va a aparecer una tabla con todas las variables que están asociadas al PIB por los 3 enfoques y a el ingreso nacional disponible, y usted va a tener que calcular su PIB preferiblemente por el lado de la demanda, ¿ok? Es más, está hecho para calcularlo por el lado de la demanda, no trate de calcularlo por el lado del ingreso. Lo calcula por el lado de la demanda, calcula su ingreso nacional disponible, le resta el consumo, que recuérdense que tiene que tomar en cuenta que el consumo privado y el consumo del gobierno. Si no aparece el consumo del gobierno es porque está incluido en el consumo privado, ¿ok? Y entonces usted va a obtener su ahorro. Ese ahorro que usted le da, tiene que haber en las 4 alternativas alguna opción que se parezca al ahorro que usted da, usted coge esa opción. En el caso del ahorro está la opción de ninguna de las anteriores. Mire, es muy difícil que le salga la opción de ninguna de las anteriores, ¿ok? Así que trate de que sus cálculos se parezcan a alguna de las 3 opciones que están allí, ¿ok? Creo que más ayuda sobre eso no puedo dar. Ahorita, de todas maneras, por si hablé muy rápido, abrimos la sección de preguntas. Pero terminemos con las instrucciones. Para los problemas, fíjense, esto es lo que les digo como orientación. Para los problemas, copie los datos suministrados en una hoja de Excel o donde prefiera. Lo importante es que usted tenga los datos en algún lado. Realice los cálculos que se requieran. Luego escoja entre las 4 alternativas que se le presentan la que más se acerque a sus resultados, ¿ok? Las preguntas se desplegarán una por una. Usted no tendrá la posibilidad de retroceder para revisar sus respuestas. Por favor, lea bien la pregunta y asegúrese de estar conforme con su respuesta. Todas las preguntas fueron elaboradas en base a las guías clase y las presentaciones de PowerPoint. Realice su prueba con honestidad y apoyándose solamente en los materiales que se le han suministrado. No busque las respuestas en internet, no comparta las preguntas con otros estudiantes. Recuerde que este proceso de enseñanza incluye la práctica de valores que le permitan ser un profesional integral. Por supuesto, sea usted el que presente la prueba. Eso no se le puede colocar en unas instrucciones porque ya de suyo es ofensivo, pero siempre lo peor que usted puede hacer dentro de las cosas deshonestas que puede hacer es que la prueba la presente otro que no sea usted. Así que tome en cuenta que cuando salga al mercado laboral no se va a poder llevar ningún clon que sepa lo que usted no sabe. Tiene que ser usted el que dé la cara en sus actividades laborales. Finalmente, después de todas estas instrucciones, obviamente les coloco que les deseo éxito en su prueba y obviamente siempre les deseo mucho éxito y que salgan lo mejor posible. No solamente eso, sino que trabajo con ustedes todo lo que puedo para que los resultados sean los mejores. Fíjense, joven, tenemos este primer parcial que es esta estructura que tiene.
tenemos el segundo parcial, que sí son preguntas de desarrollo en base a una estructura, y tenemos el tercer parcial, que es con ya la parte de macroeconomía avanzada. Es muy importante que usted en el primero y en el segundo parcial haga un buen colchón de puntos, ¿ok? De manera de que usted esté relajadito para el tercer parcial, ¿ok? Entonces, vamos con las preguntas. Si me permiten, le voy a dar prioridad a los chats. ¿Hay que justificar las preguntas verdadero o falso? No. Va a salir verdadero o falso, sin justificar, ¿ok? Lo que hay es que leer muy bien la pregunta. Por el chat, ahorita no tengo más preguntas, pueden ir haciendo las preguntas por el chat. Y ahora abro la sesión de preguntas para los que deseen utilizar el micrófono. Cuéntenme. Profe, una pregunta. Mañana es que usted va a responder las preguntas sobre la prueba del parcial, ¿no? Sí, señor, las preguntas específicas de que, profe, en la pregunta 4 que usted preguntó esto, sí, mañana. Ahorita queremos hablar solo de la estructura del examen. Ok. Si alguien no se puede conectar mañana, me puede preguntar por WhatsApp todo lo que necesite. No me diga que porque no pudo estar en el mañana a las 5 de la tarde, no pudo responder las preguntas. Me las puede preguntar, ¿ok? Perdón, sígame preguntando. Profe, ¿cómo puede explicar un poquito más lo de la selección simple con imágenes? Ajá, fíjate. Hay una selección simple que yo llamo, en la cual tú vas a tener la pregunta, fíjate, de hecho está en el modelo de examen, ¿sí? Tú vas a tener la pregunta, en el modelo de examen hay pregunta con selección simple de imágenes, ¿verdad que sí? Sí. Ok. Sí, profe. Entonces, es lo que te digo, la selección simple es simple como siempre, tu enunciado y hay una única respuesta. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia con la selección simple en imágenes? Que en vez de tú solamente leer el enunciado, prácticamente la pregunta dice, en base a la imagen tal, diga, ¿sí? Entonces, toda la información que necesito está en la imagen. Tú tienes que ver bien la imagen. Obviamente la imagen no tiene todos los elementos, de manera que tú te puedas identificar la imagen solo con los elementos que están allí y eso te permita decir, ah, bueno, lo que la opción que más se parece a lo que se está presentando en la imagen es esta y escoges esa opción, ¿ok? Un ejemplo concreto que te puedo dar. Te pregunto mucho la imagen sobre la función de producción. En esa imagen de función de producción te puedo preguntar qué significa un desplazamiento dentro de la curva, qué significa un movimiento, un desplazamiento de la curva, perdón, o un movimiento dentro de la misma curva. Te puedo preguntar qué es el corto plazo, cómo se señala el largo plazo. Sí, o sea, la imagen en sí va a tener la información que necesitas para responder a una, o escoger, mejor dicho, una de las 4 opciones. Ok, profe. Gracias. ¿Ok? ¿Quién más tiene preguntas? Repito, sobre todo para aquellos que después me dicen, profe, yo tenía todo el procedimiento bueno. Créanme que no es flojera. Yo prefiero que usted pueda hacer su ejercicio a mano, con su calculadora, sin tener el estrés que tiene que hacerlo bonito, que tomarle una foto, que subir el archivo y después el archivo no le carga y entonces tiene el internet lento. Yo prefiero que usted no me pase por ninguno de esos estrés, sino que usted tenga sus datos, tenga su hojita, resuelva con cariño su cosa y entonces en base a eso escoja una de las opciones. Eso a nivel de estrés me parece mucho menos estresante que tener que hacer el procedimiento y montar el procedimiento en la computadora. ¿Qué es lo malo de eso?
que si usted el ejercicio no le dio por ningún lado, usted tiene que encomendarse a la Virgen porque tiene que utilizar una de esas opciones y ligar que esa sea la correcta. No deje de contestar preguntas, jóvenes, y menos en un examen que es de este tipo por M7. Conteste todas las preguntas, estudie obviamente, porque en la medida que usted estudia, pues va a pasar menos estrés, ¿ok? Entonces, bueno, ¿estamos listos por aquí? Sí, profe, correcto. Ok, si estamos listos por aquí, mientras ustedes siguen contestando su prueba en el resto del día, nos vamos a ir a cerrar la unidad 2. Como saben, no tenemos tiempo que perder porque nuestro programa es bastante ambicioso, ¿ok? Entonces nos vamos al tema del crecimiento económico. Esto se pone lento. Ay, ahora me fui muy arriba, Dios. ¿Sí? Creo que está así. Ok, está así. Ok, mis queridos alumnos, nosotros ya estábamos en el último tema de la unidad 2, que es el crecimiento económico, y llegamos a ver un poco en lo que consiste, ¿ok? Entonces, lo que quiero ahorita es reforzar qué es esto del crecimiento económico. Lo primero que quiero es que se entienda que existe un crecimiento económico de corto plazo y un crecimiento económico de largo plazo. Eso implica que el crecimiento económico se representa en las gráficas de oferta agregada y demanda agregada con dos curvas diferentes. Una curva en el corto plazo que tiene pendiente positiva, es decir, que tiene una relación creciente con el nivel general de precios. Y en ese crecimiento económico del corto plazo, lo que estamos hablando es del PIB real. Ese PIB real que hemos estado calculando y al cual le hemos estado calculando la tasa de variación. Eso implica que el crecimiento económico de corto plazo es calcular la variación porcentual del PIB real de un año con respecto al año anterior. Desde el punto de vista teórico, esto de corto plazo tiene que ver con movimientos dentro de la función de producción. Recuérdense que esto significa que en el corto plazo el capital y la tecnología ya están dados, ya tenemos la infraestructura, ya tenemos la tecnología y el empleador o el empresario lo que hace es contratar mano de obra y producir hasta el punto en el cual logra maximizar su utilidad, que siempre va a tomar esa decisión al margen, es decir, va a estar evaluando el costo-beneficio de producir una unidad adicional. Y cuando se equipare el ingreso con el costo de esa unidad adicional, hasta allí le llega a él, o sea, entiende él que hasta allí debe producir, porque si produce más allá de eso, empieza a sacrificar ganancias o incluso puede llegar a obtener pérdidas, ¿ok? Entonces, crecimiento económico de corto plazo, crecimiento del PIB año tras año, del PIB real. Luego viene el crecimiento económico de largo plazo. El crecimiento económico de largo plazo se refiere al crecimiento económico del PIB real y del PIB per cápita a lo largo del tiempo, ¿sí? Fíjense, para calcular el crecimiento económico de largo plazo, tenemos que evaluar la variación porcentual del PIB real y sobre todo del PIB per cápita por largos periodos de tiempo. Se entiende entonces que el crecimiento económico de largo plazo es un proceso gradual en el que el PIB real per cápita crece pocos puntos porcentuales cada año. Para que este PIB crezca pocos puntos porcentuales año tras año es
vital que ocurra lo siguiente. Primero, que año tras año la economía sea capaz de generar ahorro y que ese ahorro permita realizar el gasto de inversión, porque es el gasto de la inversión el que permite aumentar el stock de capital año tras año. Desde el punto de vista teórico de lo que estamos hablando es de desplazamientos de la curva de función de producción, ¿ok? Y esto implica entonces que lo que ocurre es que todos los factores han aumentado, no solamente el factor trabajo, sino el factor capital y la tecnología. Se calcula para entender este crecimiento económico a largo plazo el PIB potencial, ¿ok? Ese PIB que se puede obtener cuando todos los precios son flexibles, es decir, cuando aquí toda la decisión del empresario está en hacer este proceso que está aquí sin tomar en cuenta lo que ocurra con los precios, ¿ok? Otra cosa que se sabe muy claramente es que el crecimiento económico tiene que ver con el crecimiento de la productividad. Es decir, no estamos hablando solamente del ingreso per cápita, sino que estamos hablando que la relación de volumen producido por trabajador crezca a lo largo del tiempo, que con esta cantidad de ocupados, de trabajadores, seamos capaces de producir más bienes y servicios año tras año. Por eso se dice que solo se logra el crecimiento económico de largo plazo si la productividad se incrementa en forma constante. Productividad entendida como la división o el cociente entre el PIB real y la población ocupada, que es lo que llamamos factor trabajo, ¿ok? También está muy claro a estas alturas que si bien todos estos aspectos desde el punto de vista microeconómico son muy importantes, en este incremento de la productividad influye la educación, la infraestructura, la investigación y desarrollo, la estabilidad política y los derechos de propiedad, ¿ok? Todos estos elementos complementan lo que es el buen funcionamiento de la economía y el buen desarrollo de los factores de producción. Los factores de producción siempre los vemos de forma resumida en la función de producción como capital, trabajo y tecnología. Los nombres más acordes en la actualidad son capital físico para referirse a las herramientas, a las maquinarias y equipos. Capital humano. ¿Por qué capital humano? Bueno, porque resulta que el conocimiento que tenga el trabajador de las técnicas es primordial. Y el trabajador tiene que estar todo el tiempo actualizándose en las nuevas técnicas de producción, ¿ok? Obviamente sigue estando la tecnología como ese componente de obtener cada vez mejores formas para aumentar la producción de bienes y servicios, una forma más eficiente de lograr la producción de bienes y servicios, incluso lo que tiene que ver con la producción de bienes nuevos. Y finalmente estamos hablando de que el factor tierra, que siempre ha quedado un poco relegado porque ha sido el menos determinante en el crecimiento económico, ahora se le conoce como recursos naturales. Es decir, estamos incluyendo allí la cantidad de energía, la cantidad de petróleo, de minerales, de agua, de tierra, todo lo que tiene que ver con los recursos naturales. ¿Okay? Entonces, es importante entender esta concepción. Después que uno tiene esa concepción de crecimiento de corto y de largo plazo, pues obviamente ya nosotros hemos hablado del PIB real suficientemente y nos falta entender mucho mejor o ir entendiendo cada vez más el concepto del PIB potencial. Entonces, repito, el PIB potencial, una magnitud que se logra combinando factores productivos.
capital físico, capital humano, tecnología y recursos naturales, ¿ok? Importante entender que aquí no hay ningún incentivo a nivel de precio, sino que las decisiones se están tomando en cuenta sin considerar el nivel general de precio. ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, eso se puede lograr si todos los precios son flexibles. ¿Por qué? Porque en la medida que todos los precios son flexibles, no hay oportunidades de ganancia por el hecho de que los precios de los productos sea superior perdón, a la variación de precios que tengan los factores productivos, ¿sí? O sea, desde el punto de vista macroeconómico, si hay alguna rigidez de los precios, eso implica que los precios del producto van a crecer a un ritmo mayor que el precio de los insumos y de, por ejemplo, la mano de obra, y eso va a hacer que el empresario quiera producir más, ¿ok? Eso puede ocurrir en el corto plazo y ocurre, y es la razón por la cual el PIB en el corto plazo se grafica como una línea con pendiente positiva. Pero una vez que todos los precios son flexibles, no hay oportunidad de obtener ganancias por estos diferenciales entre los precios del bien y los precios de los factores productivos. Entre ellos, básicamente, el factor trabajo, jóvenes. Entonces, allí no hay manera de que haya una relación de el PIB potencial con el nivel general de precios, y eso lo representamos, como saben, con una línea vertical, ¿ok? ¿Hay alguna duda sobre lo que es el PIB potencial? ¿Se entiende mejor esto de que es el nivel de PIB real que alcanza la economía cuando todos los precios son flexibles? Esto es algo que obviamente vamos a seguir viendo a lo largo de lo que nos queda de curso, pero bueno, vamos a ir implementando esa relación. Fíjense, una vez que uno introduce el concepto de PIB potencial, PIB real, tiene que también establecer que existe un concepto que se llama brecha del PIB, y que ese concepto de brecha del PIB es muy importante para saber si la economía está conjuntamente en equilibrio en el corto y en el largo plazo, o solamente está en equilibrio en el corto plazo. ¿Qué es eso? En el mercado consolidado, así como en cualquier mercado microeconómico, el equilibrio se da cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Allí usted va a tener el punto de equilibrio. Bueno, como usted tiene dos ofertas, una de corto plazo y una de largo plazo, es decir, tiene un PIB real y un PIB potencial, donde el PIB real esté con la demanda agregada, ahí usted tiene el punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio puede ser solamente en el corto plazo, en cuyo caso el PIB potencial no va a ser igual al PIB real, o puede ser que la economía esté simultáneamente en equilibrio en el corto y en el largo plazo. En cuyo caso, usted lo que va a obtener es que, por ejemplo, si esta es la curva de oferta agregada a largo plazo, va a tener su curva de demanda y va a tener su curva de oferta de largo plazo, todas las tres curvas coincidiendo en un punto en el cual entonces va a estar el ingreso de equilibrio y el nivel general de precios que responde a ese precio de equilibrio. Entonces, no es esa la gráfica que les estoy presentando aquí. Para presentar la brecha les estoy colocando la gráfica en la cual está el nivel de PIB y los años. Porque lo que quiero demostrar aquí es que la economía, en la economía, sobre todo a nivel no de modelo de oferta y demanda agregada, sino a nivel de las estadísticas, el PIB potencial es la línea de tendencia del PIB real, ¿sí? O sea, como saben, el PIB, ¿cómo se llama? Real, ya hemos dicho que fluctúa en el corto plazo. Por eso es que el corto plazo tiene que ver con los ciclos económicos. Pero lo importante es que aunque hayan esas fluctuaciones, la tendencia
de ese PIB sea a crecer en el largo plazo. Fíjense que este PIB es menor que este PIB, pero es mucho más alto del PIB que había unos años anteriores, ¿sí? Entonces, PIB potencial, tendencia a largo plazo, PIB real, el ciclo económico y qué va a ser la brecha del PIB. La brecha del PIB va a ser la diferencia entre el PIB potencial y el PIB real. Repito, brecha del PIB va a ser igual a PIB potencial menos PIB real. Ojo que en algunos textos lo hacen al revés. Lo hacen PIB real menos PIB potencial, ¿ok? A mí me gusta verlo así. PIB potencial menos PIB real. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Obviamente van a ocurrir tres posibilidades. Una, que el PIB real esté por encima de lo que es la tendencia de largo plazo, es decir, que el PIB real, ¿cómo es que dice aquí? Que es que no lo tengo muy... Una, siempre que el PIB real esté por encima o por debajo del PIB potencial, la brecha del PIB es diferente de cero. En este caso, la economía está en el corto plazo. Ok, una primera situación puede ser que estar por encima o puede estar por debajo el PIB real sobre el PIB potencial. En todos los momentos estamos hablando que la brecha del PIB puede ser o positiva o negativa. Recuérdense que es la diferencia entre PIB potencial y PIB real, ¿ok? Entonces, si la brecha es positiva, la economía está en recesión. Obviamente, lo que significa es que la economía pudiera estar produciendo un nivel mucho mayor porque el PIB potencial está muy por encima del PIB real y significa que hay recursos ociosos, ¿ok? La brecha también puede ser negativa. ¿Qué significa que sea negativa? Que el PIB real está por encima del PIB potencial y entonces hay presiones inflacionarias. Como ven, esto me sirve para que entiendan que el PIB potencial no se puede entender como un nivel en el cual está utilizada 100% la capacidad de producción. No, señor. Ya está plenamente demostrado que el PIB potencial no está en el punto del 100% de los recursos porque hay un nivel de PIB potencial en el cual se empieza a acelerar la inflación, en el cual hay presiones inflacionarias. Y por eso es importante que haya entonces una tasa natural de desempleo, es decir, algún grado de desocupación de la economía o algún grado de capacidad instalada ocioso, porque en ese nivel lo que ocurren son presiones inflacionarias, ¿ok? Entonces, bueno, si el PIB real es igual al PIB potencial, obviamente la brecha del PIB es cero. Son estos puntos que están aquí donde el PIB potencial es igual al PIB real y entonces eso significa que la economía está simultáneamente en el corto y en el largo plazo. Entonces, repito, la economía puede estar solamente en el corto plazo. En ese caso, la brecha del PIB es distinta de cero, o la economía puede estar simultáneamente en el corto y en el largo plazo, en cuyo caso la brecha del PIB es cero, lo que significa que el PIB potencial y el PIB real tienen la misma cuantía. ¿Ok? Pregunta, jóvenes. ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Todo sumamente claro? Todo bien, profe. Ok, fíjense, aunque nos quedan 3 minutos, vamos a dejar de esta grabación, vamos a salir de esta reunión y vamos a entrar a la próxima hora a hablar de las teorías que explican por qué ocurre esto, por qué hay un crecimiento económico de corto plazo y qué pasa con el crecimiento económico de largo plazo. Es decir, por qué la economía en el corto plazo tiene fluctuaciones y hay algunas teorías que tratan de entender eso y cómo se logra el crecimiento económico en el largo plazo, que al final termina siendo, bueno, cómo hemos hecho la mayoría de los países para
tener un nivel de PIB superior al que teníamos hace 30 años, 50 años, 100 años, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como les digo, nos vemos al convertirse la grabación para nuestra segunda hora de clase.